Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo live de Invisa. Hoy día tenemos un tema que nos afecta a todos y nosotros vamos a invitar a un muy reconocido doctor que nos va a orientar de cómo identificar todos los síntomas de la alergia. El clima está súper raro en este tiempo y como que la primavera llega y no llega y todos nosotros estamos con una alergia espantosa que no sabemos si es alergia, no sabemos si es resfrío, no sabemos si es COVID. Entonces nosotros vamos a invitar al doctor Astudillo, que es un broncopulmonar infantil, que nos va a hablar en general del tema de las alergias y nos va a aclarar cuáles son sus principales síntomas y qué es lo que yo tengo que hacer. Así que los tengo que dejar invitadísimos a que nos escuchen y nos hagan todas las preguntas necesarias para que el doctor nos vaya a contar y aclarar los temas. Así que ahora yo quiero invitar al doctor Astudillo para que nos ayude con las dudas que tengamos. Vamos a buscar la conexión del doctor que nos está esperando para invitarlo. Aquí vamos a ver, no es el doctor. Vamos a ver la solicitud, no, por aquí. Cuéntenos por ahora de dónde se están conectando, desde qué lugar, desde qué región, desde qué ciudad, mientras tanto con nosotros. Alguien que nos quiera contar. Aquí estamos esperando al doctor Astudillo, un reconocido broncopulmonar infantil de nuestra clínica. Doctor, ¿cómo le va? Sí, sí, no me había llegado la solicitud, No le ¿ah? Yo había estaba esperando. llegado, estábamos con problemas técnicos, pero estaba tratando de que no se notara. Muy bien, pero aquí estamos, así ya conectados. Muy bien, doctor. Bueno, le estaba diciendo a todos quienes nos acompañan hoy día que usted es un reconocido broncopulmonar infantil de nuestra clínica. Ahí tenemos gente de la comuna de Maipú, Catherine, que nos está saludando, y que hoy día tenemos un tema bien cotidiano que la verdad es que nos afecta a casi todos. Y con este clima tan extraño que estamos teniendo, que llega la primavera, que no llega la primavera, que no sabemos si es alergia, no sabemos si es resfrío, si es COVID, la verdad es que necesitamos orientación de que usted nos pueda dar toda esa información para entender, doctor, qué es la alergia, qué es una alergia. Bueno, todos tenemos posibilidades de tener alergias, y las alergias son no solo las que son estacionales de esta época, porque generalmente uno habla de rinitis alérgica y los ojos lloran, estornudos, etcétera, sino también y bronquiales en que uno tose, tiene flemas, se cierran los bronquios, sino que también existen las alergias de piel, alergias alimentarias, en que de repente cuando son pequeñitos los niños tienen alergia a la proteína, a la leche de vaca, etc. Por lo tanto, las alergias son muy variadas. Uno puede tener sed, lo pica un zancudo y se enroncha entero. Por lo tanto, no todas las alergias son respiratorias. Lo que vamos a hablar naturalmente ahora son las alergias respiratorias. Y una alergia es una reacción exagerada del organismo frente al contacto con algún o alguna sustancia que se llaman alergenos, precisamente porque provocan esta reacción, y que son normalmente proteínas. Entonces, cuando son alergias respiratorias, son las cosas que uno inhala, son sustancias generalmente orgánicas, no son sintéticos, ¿eh? No, en general son. Y por eso, por ejemplo, uno en esta época es alérgico a los pólenes, sustancias vegetales que al ser inhaladas tienen problemas. Pero hay personas que tienen alergias todo el año. Por ejemplo, son alérgicos al ácaro del polvo de habitaciones. Y el ácaro está todo el año. O personas que tienen alergias respiratorias intermitentes. Por ejemplo, hay alguien que es alérgico a la caspita del gato y no tiene gato en su casa, entonces está sin síntomas, pero llega a algún lugar donde hay gato y ni siquiera ha visto al gato, pero empieza a picarle la nariz, se rasca, estornuda y dice, aquí hay un gato. ¿Cómo sabéis que hay un gato? Bueno, mi nariz me lo dice, digamos. O sea, aquí hay una sensación, por lo tanto, de una alergia intermitente. Entonces están las estacionales, que son las de pólenes, primavera, las perennes, que son de todo el año, por ejemplo, a los pólenes, o perdón, al polvo de habitaciones,
o algunos hongos del ambiente, o las que son así intermitentes, porque es cuando se expone al gato, por ejemplo, y frecuentemente no está expuesto. Así que hay varios tipos de alergias. Oiga, doctor, pero hay unas alergias bien especiales que a veces uno las confunde, que estoy resfriada, que tengo tos, que tengo flema, que, perdón, tengo moco, que no sé si ir al doctor, si no, que me va a dar fiebre. ¿Cómo yo diferencio que tengo una alergia o que estoy en una enfermedad propiamente tal? Claro, la nariz tiene pocas formas de reaccionar. ¿Ah? Estornudos, congestión, nariz tapada, moco, y por lo tanto cuando es un virus o es una alergia, responde más o menos de la misma manera. Usa mecanismos distintos, pero eso ya es bastante más complicado, más técnico, pero reacciona más o menos con los mismos síntomas. Lo mismo los bronquios, tose, y la tos se puede diferenciar en tos seca o tos húmeda con flema, pero en ambos casos puede ser resfrío, bronquitis o alergia. Entonces, una manera para diferenciarlo es que normalmente las infecciones virales, es decir, los resfríos, tienen un poquitito de molestias cuando empieza el resfrío. Entonces no tenía síntomas y empieza y uno está un poquito decaído, hay molestias en el estado general, puede tener o no un poquito de fiebre, a veces nada, 37,5, al día siguiente ya no tiene y empieza con mocos, con un poco de tos, congestión, dura unos días, los primeros 2 o 3 días uno está decaído, después se siente bien y empieza a mejorar al cabo de unos días. En una alergia, por el contrario, nunca hay fiebre. La reacción alérgica no es fiebre, o sea, eso 37,5, 38 que podría haber un cuadro viral, no. En segundo lugar, los episodios son sin molestias del estado general. Uno está súper bien, se siente bien, pero en las mañanas, sobre todo, los que son muy alérgicos, tienen salvas de 25, no, estoy exagerando a lo mejor, pero 10, 8, 10 estornudos seguidos. Algunos tenemos, yo también soy rinítico, si yo no usara mis inhaladores nasales seguramente estaría con muchas molestias en este momento, pero a mí me pasa que de repente estornudo 10, 15, 20 veces seguidas, salvas de estornudo. Y pura agüita por la nariz, uno se suena, y pasa el rato, pasan los 10 minutos en que uno tuvo las molestias, y después se siente bien, se siente de buen ánimo, no tiene molestias generales, más que la... y que a veces pican los ojos, ¿eh? Uno se tiende, quiere rascar los ojos. Bueno, eso requiere tratamiento porque son los síntomas más típicos de la rinitis alérgica, y al contrario del resfrío, como digo, en que uno tiene molestias y duran pocos días, esto porque el virus cuando entra, el organismo lo ataca y en pocos días el virus ya no está, se va. Por lo tanto, el que estaba agrediendo dejó inflamar la vía respiratoria, pero por unos días, y como ya el virus no está más, la vía respiratoria empieza a desinflamarse y uno se mejora. Pero las alergias están hoy día, están en una semana más, están en 2 semanas más, están en un mes más, y por lo tanto el estímulo que provoca los síntomas sobre la vía respiratoria no se va. Y por eso que los síntomas son prolongados. Pero como no es infecciosa, ni provoca fiebre, el estado general es bueno. Esas son las principales diferencias entre virus que provocan resfríos, cuadros como gripales y Oiga, alergias. doctor, ¿y la alergia se cura o la verdad es que lo único que puedo hacer es tratar los síntomas? Es que normalmente las personas los medicamentos que hoy día existen para la alergia son de tan buena calidad que apagan completamente los síntomas y los alérgicos pasan las primaveras sin ninguna molestia si se tratan. Existen algunas cosas que pueden hacer disminuir las alergias, pero se usan poco porque los medicamentos son de muy buena calidad y son las vacunas que antiguamente se hacían por vía inyectable. Entonces se ponían, si uno era alérgico a los pastos, por ejemplo, se ponían pequeñitas cantidades de pasto inyectable al principio una vez a la semana, después cada 15 días, 3 años de tratamiento. Actualmente existen también, pero para no pincharse durante 3 años, sublinguales. Y rebaja, yo diría, una buena cantidad los síntomas de la alergia. Pero si usted me pregunta a mí, ¿qué quiero hacer conmigo? No me quiero pinchar durante 3 años cuando tengo medicamentos de tan buena calidad para que yo pase las primaveras sin ninguna molestia.
Entonces encuentro que no vale la pena hoy día, con los medicamentos que uno dispone, hacer una reducción en la alergia, salvo cuando las alergias son tremendas y que efectivamente esas personas, aún con tratamiento, tienen sinusitis, y son una cantidad muy pequeñita de personas. Y más en los adultos. Probablemente esto que yo estoy diciendo es más en las alergias pediátricas, pero en las alergias de adultos a lo mejor hay personas con alergias más instaladas y que podría tener alguna utilidad este tratamiento que es de inmunoterapia. ¿Eh? Pero en general los tratamientos son antihistamínicos a tomar e inhaladores nasales, ¿eh? Que son parecidos en su forma a los que los niños usan cuando son bebés y hay que hacerle aseo nasal con suero, es todo esto, Fisiolin, Nacibin, Sterimat, y que son similares, pero que en vez de tener suero tienen medicamento, y que son de una dosis diaria, o máximo de 2 dosis diarias, y que son súper efectivos, más antihistamínicos a tomar, que se deben tomar en la noche. Porque dan sueño. Muchos pacientes, no dan sueño, estos actuales no dan sueño, ¿eh? Pero hay estudios porque los antiguos sí, la clorfenamina, no hay que manejar tomando clorfenamina porque uno puede chocar, se queda dormido manejando. Pero los antihistamínicos actuales en general no dan sueño. Y la razón para usarlos en la noche es que existe una medición de polen. Hay una página que se llama polenes.cl que va haciendo una medición horaria de los pólenes y ha publicado sus resultados demostrando que los pólenes tienen su gran carga en las mañanas y un poco en las tardes, pero la gran carga de los pólenes es en las mañanas. Ahí es cuando hay mucho polen. Y, y estos medicamentos que se utilizan para la alergia duran 24 horas. Entonces, si yo lo uso, me lo tomo en la mañana, empieza a subir en la sangre, alcanza su máximo efecto en la noche, que es cuando no hay pólenes, y baja después, hasta el otro día en la mañana ya no me queda cuando me tengo que tomar la otra. Y cuando tengo más pólenes, tengo menos efecto del medicamento. Si yo me lo tomo en la noche, sube, hace su máximo efecto en la mañana cuando hay más pólenes y vuelve a bajar cuando hay menos pólenes. Por lo tanto, su máximo efecto es cuando más lo necesito, que es cuando la carga polínica es más alta. Así que se toma de noche. Muy buen dato, doctor. Oiga, y una pregunta. ¿No Cuando a pasado? uno le viene la alergia, se viene como un ahogo que no puede respirar y uno dice, tengo asma, tengo alergia, y me viene todo un enreo que no entiendo nada. Entonces, ¿cómo yo también diferencio de que no puedo respirar bien o me vienen esos silbidos en el pecho que me dan por alergia o me dan un ataque de asma? Entonces, ahí también orientar un poquitito, que pasa mucho en los niños también, ¿cómo sé si es alergia o el niño tiene un asma o un adulto está con un ataque de asma? Mire, ser asmático, Sole, es tener la susceptibilidad de los bronquios para que con distintos estímulos los bronquios se obstruyan. Eso es ser asmático. Entonces, me obstruyo con el ejercicio. Corro mucho y me da silbido el pecho y toso. Me da tos y pecho apretado con los contaminantes. Por ejemplo, estamos en un asado, hay mucho humo de la parrilla y se me obstruyen los bronquios. Pero también puede ser que se me obstruyan los bronquios al inhalar algunas sustancias, igual como pasa reacción en nariz, reacción en los bronquios. Por lo tanto, cuando yo por alergia tengo silbido al pecho, lo que tengo es un episodio de asma desencadenado por la alergia. Es decir, para que se me obstruyan los bronquios en la época de las alergias tengo que ser asmático. No tengo posibilidad de que se me obstruyan los bronquios no siendo asmático. Puedo ser un asmático leve o un asmático estacional, que voy a tener síntomas en las puras primaveras. O puedo ser un asmático más severo que voy a tener durante todo el año y que en las primaveras se me echa más a perder porque las alergias juegan un rol. Pero si se me obstruyen los bronquios y me silba el pecho relacionado con inhalar pólenes, soy asmático. Y el tratamiento que necesito para mejorarme es tratamiento antiasmático. Así que las alergias pueden provocar crisis de rinitis alérgica, crisis de asma, las estacionales. Pueden ser episodios leves. Hay personas que tienen cuadros leves. Por ejemplo, cuando se pegan estas salvas de estornudos, de 10, 15 estornudos que yo nombraba, pueden
tener sibilancia y tener pitito al pecho. Ese es un episodio de asma. Pero pasa un rato, no usa ningún tratamiento, se alivia y se le quita. Los episodios de asma, si son leves, muchas veces son autolimitados y uno no necesita tratamiento y de a poco esos bronquios que se apretaron se empiezan a soltar y uno empieza a respirar bien. Y al otro día, por ejemplo, en la mañana vuelve a tener unas salvas de estornudo y a lo mejor le pasa lo mismo. Pero eso es un episodio de asma, sin duda. O sea, no se obstruyen los bronquios si uno no es asmático. Cuando a uno le dicen bronquitis obstructiva, ese es un episodio. Pero si las bronquitis obstructivas, que es cuando silba el pecho, son recurrentes, porque sin duda que cuando el pecho tiene un silbido y respira, eso es una evidencia de que el aire está pasando a través de bronquios estrechos. Esos bronquios estrechos los produce el hecho de ser asmático. El episodio se llama bronquitis obstructiva. Si yo digo bronquitis obstructiva, después en otro momento tengo otra, yo me estudio y veo cómo reaccionan mis bronquios y seguramente soy asmático. Solo que la manifestación no tiene el nombre de la enfermedad. Mire, esto tiene otros ejemplos. Cuando un niño tiene epilepsia, el ataque no se llama epilepsia, el ataque se llama convulsión o crisis convulsiva. Entonces uno dice crisis convulsiva, crisis convulsiva, crisis convulsiva. Bueno, ¿a qué se deben las crisis convulsivas? Es a tener epilepsia u otra cosa, podría tener otra cosa, pero por ejemplo tener epilepsia. Acá lo mismo, bronquitis obstructiva, bronquitis obstructiva, bronquitis obstructiva. ¿A qué se debe que yo repita bronquitis obstructiva? Ahora le pongo nombre no a la foto, sino que a la película, y digo, este paciente seguramente es asmático, y lo confirmaremos con exámenes. Así que rinitis alérgica y asma son ambas efectos de la alergia. Por lo tanto, uno puede ser asmático y no ser alérgico, o ser asmático y ser alérgico. O también se puede ser alérgico y no asmático, porque si yo tengo alergia a rinitis nomás, o tengo alergias de piel y nunca he tenido nada pulmonar, nunca me he silbado el pecho, nunca he tenido nada respiratorio, no toso con los polen, no toso con el ejercicio, no toso con los contaminantes, no toso con los virus, no soy asmático. Y puedo tener alergia, rinitis o alergia alimentaria u otras alergias. Así que se puede ser solo asmático, solo alérgico o ambas cosas, cuando el asma se gatilla por alergia. Doctor, y ahí hay una pregunta, ¿qué se hace? Si yo estoy en mi casa y me viene un cuadro más o menos severo, no sé si soy asmática, pero me viene una sensación de ahogo. Antes se decía que uno tenía, o con la bronquitis, abrir el refrigerador y meter la cabeza al freezer como primera medida, o me voy a la urgencia, no tengo un remedio. ¿Qué se hace para orientar a alguien que de verdad se angustia y se preocupa o se pone muy nervioso con este tipo de situaciones? Tiene muy obstruidos los bronquios, porque mire, hay una obstrucción respiratoria que es la laringitis obstructiva, que es cuando uno no tiene un silbido, sino que tiene un estridor. Cuando toma el aire, a los niños entre 1 y 5 años más o menos. Ahí está inflamado, hinchado la zona de la laringe. Y meter la cabeza al freezer es una súper buena idea. Pero en las bronquitis obstructivas, si mete la cabeza al freezer, se va a obstruir más. O sea, si está con una crisis de asma, no hay que respirar aire helado porque se obstruyen más los bronquios. Entonces, solo la cabeza al freezer si uno tiene muy clarito cuál es el diagnóstico. Estridor sin silbido al pecho. Es aquí arriba, un ruido áspero, seco, que es al tomar el aire, porque los silbidos son al botar el aire. Y no al tomarlo, porque al tomarlo uno abre los bronquios. Mientras que como aquí está hinchado, yo trato de tomar aire y me suena. Al tomar el asma, el silbido, es al botar el aire. El silbido es un ruido que lo llamamos silbido porque es muy musical, es un ruido como un pitito. Sin embargo, este es un ruido áspero, ronco. Y esos son laringitis. Y no tienen que ver con las alergias normalmente. Son más en la época de otoño-invierno, producidos por virus generalmente. Hay un virus que se llama parainfluenza, que es el que más produce laringitis. Por lo tanto, no es buena idea que cuando a uno se le cierran los bronquios meter la cabeza al freezer. Si uno tiene un inhalador de salbutamol, que es de acción rápida, puede inhalar salbutamol.
aprovecho de decir que las inhalaciones de broncodilatadores o de medicamentos controladores del asma son siempre, siempre con aerocámara. No hay ninguna excepción. No se usan los inhaladores sin aerocámara en ninguna edad, en adultos tampoco. Por lo tanto, en el Big Bang Theory, Leonard peleaba con la polola y le daba el ataque de asma y usaba así el inhalador, está muy mal usado. O sea, jamás así, jamás, ni en niños ni en adultos, y las normas chilenas técnicas para los adultos son iguales. Aerocámara, siempre. Se puede hacer de distinta manera. Yo tengo ahí en mi Instagram cómo hacerlo en niños grandes, que se puede poner en la pura boca, inhalar por la pura boca. Puede usarse la aerocámara de otra manera, pero siempre con aerocámara. Eso es muy importante decirlo, porque todavía hay gente que usa su inhalador directamente en la boca. Hay varias razones, jamás. Si tiene un salbutamol, puede usar un salbutamol. Lo que no debe hacer es que cada vez que le dé eso, hacer un salbutamol, porque una persona que tiene seguido eso, tiene que controlar su enfermedad. Si no, los bronquios empiezan a inflamar y a hacer daño igual, y uno salió de la crisis y se echó el salbutamol al bolsillo, y más tarde tiene obstruido de nuevo los bronquios, salbutamol al bolsillo. Eso incluso ha demostrado que aumenta la mortalidad por asma. Por lo tanto, el salbutamol SOS solo, sin ningún tratamiento de prevención, hoy día no es una indicación para el tratamiento de los cuadros respiratorios. Si uno tiene ocasional alguna vez, fue a la urgencia, lo nebulizaron con salbutamol, perfecto, o en la casa hizo, pero si ya lo tuve que usar el próximo mes o la próxima semana, hay que controlar la enfermedad, porque la enfermedad se empieza a agravar independientemente del alivio que uno hizo con el salbutamol. Así que el salbutamol de rescate en forma continua no es una buena idea, es para salir del paso en un determinado momento nomás, porque si no es como andar con el salbutamol siempre. Y yo conozco pacientes, los niñitos más grandes, adolescentes, que andan con el salbutamol en el bolsillo, se obstruyen, salbutamol, se obstruyen, esos niños corren riesgo, tienen que controlar la enfermedad. En adultos también pasa eso. Perfecto, doctor, Pero eso clarísimo. saca del apuro, ¿eh? ¿Ah? Saca del apuro, digo yo, en Sí, ese claro. momento. Pero no debe hacerse en forma de rutina, porque estos sacadores de apuro pueden convertirse en algo peligroso a la larga. Pero en el momento de la crisis está muy obstruido, hacerse puff seguidos de salbutamol es una buena oportunidad, es una buena estrategia. Muy buen dato, doctor, el que nos da. Yo quiero contarle una pregunta. Constanza nos cuenta que su guagüita de 7 meses comenzó con tos y moquitos. Al respirar le suena como obstruida la nariz. ¿Será alergia? Pregunta. No ha tenido fiebre y ella solo le está dando paracetamol cada 8 horas. ¿Qué le recomendaría a usted, doctor? Si es primer episodio y está con un poco de tos y congestión de nariz, más y no tiene en el resto de la primavera y tiene 7 meses, más probablemente una infección viral. Esa guagua está resfriada y requiere aseo nasal con suero para los moquitos, eh, eh, porque ella dice le suena la nariz, no dice le suenan los bronquios, le suena el pecho. Porque si le suena el pecho, un médico tendría que darle tratamiento con broncodilatadores probablemente, si tiene ruido al pecho. En ese caso tendría un poco de bronquitis. De repente a mí me pasa que me dicen, ha tenido varias rinofaringitis, doctor. Y rinofaringitis es resfrío común. Cuando dice rinofaringitis es un nombre elegante porque a los médicos nos encanta ponerle nombre raro a las cosas y dicen rinofaringitis, y yo pregunto, ¿pero son con tos y a veces con flema estas 4 o 5 rinofaringitis que le han dado? Sí, no son rinofaringitis. Rinofaringitis allá arriba nomás, nariz, congestión de garganta, le duele un poquito al tragar, uno mira la garganta, está un poquito más roja de lo normal, pero no tiene tos con flema. Si tiene tos con flema ya no es rinofaringitis, algo más hay en la vía respiratoria. Entonces, ese niño probablemente lo que tiene una rinofaringitis y nada más. Tiene 7 meses. Las alergias a los 7 meses, los primeros 2 años de la vida, diría yo, pocas veces son las causantes de los cuadros respiratorios. Normalmente uno requiere 1 o 2 primaveras para sensibilizarse y que de los
3, 4 años para adelante, las alergias juegan un rol más importante. Antes no. Antes las alergias son menos frecuentes que los virus para provocar cuadros respiratorios. Perfecto, doctor. Y aquí tengo una pregunta de un deportista que vamos a volver al salbutamol, que dice, yo practico running y cada vez que hace mucho frío me cuesta demasiado respirar, me ahogo y me canso mucho. Ocupo salbutamol. ¿Debo hacer algo más? Hay personas que ese deportista tiene asma. Tiene lo que se llama una forma de asma, porque los asmáticos no son todos iguales, que se llama asma inducida por ejercicio. Y efectivamente, si uno respira aire frío, es más probable que el ejercicio le provoque episodios de obstrucción bronquial. Una de las mejores, si ese joven tiene además episodios recurrentes, tiene que tratarse la enfermedad en forma más prolongada, pero si solo ocurre frente al ejercicio, y hay muchos adolescentes y adultos jóvenes que tienen asma solo inducida por el ejercicio, y que, como digo, se exagera si el ejercicio es frente al frío. Puede usar 2 puffs de salbutamol, 2 descargas de salbutamol con aerocámara, antes del ejercicio, 5 o 10 minutos antes, y eso va a evitar que tenga la obstrucción bronquial del ejercicio. Si no ocurre así, si igual con el salbutamol tiene obstrucción bronquial con el ejercicio, probablemente va a tener que usar tratamiento más continuo porque su asma es un poquito más intensa que el control puro de manejarla previo al ejercicio. Perfecto, clarísimo, doctor. Aquí aprovechemos todas las preguntas. Estamos hablando, para los que se han unido recién, del tema de las alergias relacionado con el asma y enfermedades respiratorias en esta época del año. Este live va a quedar grabado en la página de Indisa, así que pueden poder repetirlo cuantas veces quieran para aclarar la duda y pueden pedir hora también con nuestro broncopulmonar infantil, don Pedro Astudillo. Así que vamos a seguir. Doctor, dice, en periodos de tos de más de un mes en niños entre seca y con flema, ¿se puede dar algún jarabe o hacer algo para que esto se pueda terminar? No, no, los jarabes antitusivos no tienen ninguna utilidad cuando la tos duró más de 3 días. Yo diría que la poca utilidad que tiene, porque los antitusivos en general no sirven para nada. Si a mí, yo que veo tantos niños que tosen, a mí me dijeran, ¿se van a eliminar los antitusivos del arsenal farmacológico? Yo diría, me da lo mismo, no me importa, no los necesito. La tos de un resfrío es autolimitada, dura 2 o 3 días y se va. 4 días, 5 días. Esos 5 días de una tos que se iba a quitar sola, con medicamento o sin medicamento, se iba a quitar sola, se puede pasar el episodio más aliviado si uno usa un antitusivo. Por ejemplo, puede usar cualquiera de estos con Hedera Helix, como el Abrilar, como algunos, o antitusivo de los que tienen levodropropicina, que se han puesto de moda en los últimos años, porque los antiguos hacían efecto en el cerebro, en el centro de tos del cerebro. Ahí iban y apagaban la tos. Y estos no hacen efecto periférico, entonces no pasan al cerebro y tienen esa ventaja. Pero lo que hacen es apagar el reflejo de tos. Es como si yo tengo una neumonía y tengo fiebre. ¿Cómo voy a hacer que la fiebre se quite? Tratando la neumonía. Puedo usar paracetamol un rato, me va a volver a subir, me puede bajar un poquitito, sentirme un poquito mejor y me va a volver a subir. Eso haría un antitusivo en una tos prolongada. Es decir, puedo tratar de apagar un poquitito, a lo mejor que duerma un poquito mejor, pero la tos, los antitusivos no tienen ningún mecanismo para quitarla, para mejorarla. Lo que hacen es aliviar el reflejo. Pero si mi organismo me pide toser, voy a seguir tosiendo igual. Cuando un niño tose, o un adulto tose, y sea prolongado, la tos tiene distintos tratamientos de acuerdo con la causa de la tos. Entonces, no es lo mismo si alguien tiene una tos de un resfrío que se le va a quitar sola, podrían usar nada, nada. Paracetamol para no sentirse mal y nada más. No es lo mismo si tiene como causa de la tos una tos convulsiva, no es lo mismo si tiene un episodio de asma, no es lo mismo si tiene una bronquitis obstructiva, no es lo mismo si tiene tuberculosis,
no es lo mismo un tosedor crónico porque ha fumado toda la vida, no es lo mismo. Y por lo tanto, la forma en que se tiene que quitar ese episodio de tos tiene que ver con la causa. Nosotros, los broncopulmonares, vemos muchos niños con tos prolongada al que se le ha dado antitusivo, 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 pero eso nunca, los antitusivos no tienen ningún mecanismo, ninguna forma para quitar la tos. Tienen forma para aliviarla, pero si el organismo tose, va a toser igual. El antitusivo nunca le va a quitar la tos. Las otras cosas que son absolutamente basura son los mucolíticos. Nunca la bromexina, el ambroxol, han demostrado que me voy a remitir a pediatría, porque no me gusta meterme en los temas que no son de mi conocimiento técnico completo, pero nunca en una enfermedad respiratoria de los niños el ambroxol o la bromexina han demostrado que sirvan para nada. Por lo tanto, esos son medicamentos. Cuando digo, le doy bromexina o mucolíticos para que se suelten las flemas, ¿qué es eso? Nuestros medicamentos no sueltan las flemas. En un laboratorio, yo pongo mucosidad, lo pongo en un medio líquido, un medio acuoso, pongo el medicamento y puede disolver un poco las flemas. Eso nunca ha sido demostrado en el ser vivo, digamos. Es in vitro en el laboratorio, no en el ser vivo, primero. Y segundo, si un niño pequeño tiene flemas y yo le doy un mucolítico como el ambroxol o como la bromexina, que supuestamente diluyen las flemas, primero nadie dice que las va a botar. Y segundo, si se diluyen las flemas, es captando agua, por lo tanto se va a inundar de flema el pulmón y va a tener más dificultad respiratoria. Por suerte, no hacen nada. Así que esos medicamentos no sirven. Los que sí sirven son los medicamentos broncodilatadores, pero ahí va a depender de la causa, insisto, porque si una persona tose por tuberculosis, tendrá que tratarse la tuberculosis. Si tiene tos convulsiva. Entonces hay que tener causa de una tos prolongada. La mayoría de las veces, los niños que vemos con tos prolongada tienen episodios bronquiales obstructivos. O son asmáticos o tienen una cosa que en los niños más pequeños se llaman sibilancias transitorias, es decir, se obstruyen cuando tienen menos de 3 años, pero después entre los 3, 2, 3, 4 años se les quita y no llegan asmáticos a la edad escolar. Otros tienen lo mismo, bronquitis obstructivos cuando tienen menos de 3 años, pero a la edad de 6, 8 y 12 años llegan asmáticos. No hay cómo hacer esa diferencia en la gran mayoría de los niños. Claro, si un niño tiene tos, flema, pecho cerrado, tiene papá asmático, mamá asmática, es muy probable que ese niño vaya a ser asmático, muy probable, como 85%, igual hay un 15% que se salva. Pero en general, de todos los niños que tienen episodios obstructivos bronquiales, cuando tienen menos de 3 años, se comportan como asmáticos. Pero no todos van a ser asmáticos en la edad escolar, un tercio nomás. Es decir, estos niños que tienen bronquitis obstructivas recurrentes cuando tienen menos de 3 años, para la rifa de ser asmático, la rifa es de 3 números y comprarlo uno. Eso es un poco. Pero no es posible saber con certeza o que un examen nos pueda decir, como digo, de repente, están todos los antecedentes familiares, padre asmático, mamá asmática, riníticos, toda la familia, los abuelos son asmáticos. Bueno, ese niño va derechito a ser asmático probablemente. Pero la gran mayoría de los niños no tienen todos los antecedentes. Entonces tienen un tío que es asmático, tuvo un poquito de alergia en la piel, pero nada más. Bueno, eso no, la verdad es que no logra orientar completamente a saber el pronóstico de ese niño. Así que el pronóstico es un tercio va a ser asmático, 2 tercios no, de los que tienen bronquitis obstructivos cuando son menores de 3 años. Pero se comportan como asmáticos en esa edad, aunque no vaya a ser asmático en el futuro. Sí. Yo no fui asmática de niña, ¿me puedo transformar en asmática de adulto o no tiene relación? El asma puede aparecer a cualquier edad. Ahora, el 80% de los asmáticos tienen los primeros síntomas antes de los 5 años. Pero eso significa que el 20% los tiene después. O sea, por lo tanto, uno puede ser asmático eventualmente a cualquier edad, se le puede gatillar, alguien podría venir predestinado, porque el asma es una enfermedad que tiene 2 componentes. Uno genético, yo decía papá asmático, mamá asmático, abuelo asmático, pesan.
Pero hay un componente también ambiental. Si yo tengo todas las condiciones para ser asmático y que mi asma se va a gatillar por alergia, por ejemplo, al plátano oriental, que cuando inhalo el plátano oriental me va a dar un ataque de asma alérgica. Pero si vivo en el desierto de Atacama, donde no hay plátano oriental, a lo mejor voy a estar súper bien. Entonces no voy a tener síntomas de asma y no aparece la enfermedad. Cuando me sensibiliza y el asma es una enfermedad que genéticamente es compleja. Yo esto se lo explico a mis pacientes. Hay cosas del organismo que dependen de un gen nomás. Por ejemplo, ¿soy RH positivo o soy RH negativo? Si tengo los dos genes positivos, soy positivo. Si no tengo ninguno de los dos, soy negativo. Y si tengo uno de los dos, soy RH positivo porque domina sobre el negativo. Y no hay más, no puedo ser un poco RH, medio RH, no, positivo o negativo. Pero el asma es una enfermedad que casi no hay un cromosoma que no tenga alguno o varios genes relacionados con el asma. Dicho de otro modo, el asma son como innumerables cantidades todas juntas bajo el diagnóstico de asma. Por eso que hay asmáticos cuya única manifestación es tos crónica y no ha tenido nunca silbido en el pecho, tos nocturna, traqueitis crónica, esos niños que tosen con tos de perro, y que no les, me hizo toser, y no les sirve el pecho. Algunos son asmáticos. Estos niños que tienen bronquitis obstructiva cuando son lactantes, que yo digo un tercio de ellos van a ser asmáticos, ahí tienen otra modalidad de presentación. Niños con laringitis obstructivas recurrentes, muchos de ellos no han tenido nunca asma y van a ser asmáticos después. Entonces, el asma tiene una parte genética que es bastante compleja y además la exposición a factores ambientales. Entonces, yo si estoy en un lugar donde están las cosas que me provocan alergia o en un lugar muy contaminado, mi trabajo está en un lugar donde hay mucho polvillo en suspensión que entre la vía respiratoria y me genere contaminación, voy a tener más síntomas de asma y a lo mejor esa misma persona puesta en una situación teórica, ¿no es cierto?, en una burbuja de cristal en la casa. Nunca le entró un polen, nunca le entró un virus, nunca tuvo contacto con el frío, no va a tener ningún síntoma y a lo mejor genéticamente eran idénticos. Doctor, y para cerrar el caso del asma y irme a unas preguntas de alergia, pero ¿se hace algún examen para detectar si uno es asmático o no? Sí. Detectar el asma es bien fácil porque cuando tiene un niño que tener unos 5 años para arriba, que pueda colaborar con un examen en que tiene que soplar un espirómetro. Actualmente es un aparatito chico que se conecta a un computador. Antiguamente eran unos tremendos muebles donde con tinta china se dibujaba en un cuadriculado. Hoy día Perdón. con ataque de alergia, ¿no? Estoy con alergia, estoy con alergia. Bueno, entonces ese permite saber, porque un requisito para ser asmático, yo decía, es que los bronquios se obstruyan y que cuando pasa el episodio, esos bronquios vuelven a la normalidad completa. Los bronquios se ponen sanos después de un episodio. Entonces hay que hacer una espirometría en que después de la espirometría se dan a inhalar puff, se llama espirometría basal y con broncodilatador, y eso es la primera medición. Y la segunda, una prueba de provocación, que la más simple, por ejemplo, en consultorios de atención primaria, se hace una que se llama prueba de ejercicio, pero es más, tiene más sensibilidad para hacer el diagnóstico, una prueba que se llama metacolina, en que le dan a inhalar una sustancia, precisamente que se llama así, metacolina, y progresiva, y uno ve en qué momento se obstruyen los bronquios. Y si se obstruye con las primeras dosis, con la que sigue, etc. Y cuando ya llegó hasta una cantidad que está estandarizada en 8 miligramos, no se obstruyó, uno dice no es asmático. Eso es para el diagnóstico de asma. Así que es soplar unos aparatos y un niño requiere colaborar y por ahí por los, digamos, 5 años. En la clínica hay bastante experiencia en niños preescolares para hacerles esta espirometría. Así que eventualmente se puede con niños más chiquititos. En otras partes dicen, no, niños 10 años, 15 años para arriba.
porque no están acostumbrados, pero en la clínica tenemos la factibilidad para hacerlo en niños bien pequeños. Hay niños que tienen 4 años, 4 años y medio, y si son más o menos concentrados. Ahora, el que es muy desconcentrado, un poquito loco, le cuesta más, porque tiene que hacer varios soplidos y de repente en el tercero o cuarto se aburren. Entonces, claro, no todos los más chicos son capaces de hacerlo, pero muchos sí. A 4 años, 4 años y medio, pueden eventualmente hacerse exámenes. La gran mayoría, si uno dice, ¿en qué edad la gran mayoría lo logra hacer bien? 6 años. Y ese es lo que permite tener el diagnóstico de asma. Oiga, doctor, y volviendo al tema de las alergias pueden ir empeorando, que uno diga este año se fe y el próximo año se me venga peor. Sí, y puede que el siguiente se le venga mejor, porque depende de factores climáticos y, y a qué cosa uno es alérgico. Por ejemplo, si yo soy alérgico al plátano oriental y todo el periodo de polinización del plátano oriental es muy lluvioso, y nos toca una primavera muy lluviosa, barre los pólenes, lava las calles, arrastra los pólenes y llovió, está empezando a florecer de nuevo, vuelta a llover, y sí, una primavera en general muy lluviosa. Esa persona va a estar súper bien, pero a lo mejor la próxima primavera es seca, no arrastra nada de pólenes, se quedan en suspensión, caen en el suelo, con la circulación de la gente y de los vehículos se vuelven a levantar y va a pasar una primavera pésima. O sea, los alérgicos no pasan iguales primavera y va a depender de los momentos. Por ejemplo, en este momento hay más polinización de pastos que de árboles. Siempre árboles más en septiembre, octubre, y empiezan a bajar. Entonces, hoy día es poco el plátano oriental de polinización, ya ha bajado, pero estamos en plena época, sigue subiendo y probablemente a fines de este mes y la primera quincena de diciembre, pastos vamos a estar con mucha. Entonces, las personas que son alérgicas a pastos, más que a árboles, tienen más molestias. De nuevo, si las condiciones ambientales, los días fríos, los días más húmedos y sobre todo los días lluviosos, los niveles de pólenes bajan notablemente y las molestias mejoran. Si son varios días seguidos de sol, de mucho brote, polinización, sin lluvia, sin humedad, que hace que decanten los pólenes. Pero si no, las primaveras podrían ser muy malas dependiendo a qué cosa uno es alérgico. Entonces, si soy alérgico a los pólenes de árboles y en la época de árboles estuvo bien y no soy alérgico a los pastos, ahora voy a estar bien. Pero si soy alérgico a los pastos y no llueve durante este periodo, voy a estar con todas las molestias de los alergenos. Oiga, doctor, bueno, agradecerle todo este tiempo, toda la ayuda y todos los tips que nos entregó. La verdad es que muy, muy valioso. La última pregunta, ¿la alergia es hereditaria también, como el asma? ¿Tengo más posibilidades de ser Sí, alérgico? sí, los antecedentes familiares siempre juegan un rol. O sea, uno encuentra más probablemente personas que tienen rinitis alérgica, y si uno pone aquí a todos los con rinitis alérgica, y acá a los que no tienen rinitis alérgica, y encima de ellos ponemos su árbol genealógico y ponemos un puntito en las personas alérgicas que hay acá, donde hay más alérgicos, evidentemente hay muchos más alérgicos acá que en los familiares de los no alérgicos. Eso demuestra que el factor genético juega un rol. Y después viene la exposición, porque yo decía, depende de donde uno esté y a las cosas que es alérgico. Hay grandes grupos de investigación en el mundo, el de Tucson, Arizona. No tienen alergia a los pólenes ni a los pastos porque no tienen, pues, están en el desierto de Arizona, pero sus ácaros y sus hongos son los que les producen alergia a esos pacientes. Entonces, no tienen primaveras complicadas porque tienen una condición atmosférica, ambiental, distinta a la que tenemos nosotros. En prácticamente todo Chile las estaciones son súper marcadas, desde Arica a Punta Arenas. Arica es la ciudad de la eterna primavera, pero en realidad tiene un invierno que también es invierno. Entonces, eh, lo que se brota en primavera es más en todo el país. De Arica a Punta Arenas hay primaveras y por lo tanto, ahora en la zona central, que las estaciones son más marcadas, es mucho más. Doctor, para cerrar, ¿cuál es su consejo general que le puede dar a todos quienes nos están viendo? ¿Dónde Primero, que tenga una hora? ¿Con qué especialista? primero ¿Y qué es lo que le recomendaría a todos en términos las generales? alergias, primero saber que son muy frecuentes. ¿Ah?
en los niños 30, 40% de los niños y en adultos parecido, un poquito menos, quizás 30%, o sea, un tercio de la población con síntomas, es mucha cantidad, o sea, uno llega a algún lugar y siempre hay alguien que está estornudando en esta época. Por lo tanto, saber que es muy frecuente. Segundo, que los cuadros alérgicos respiratorios se dividen principalmente en dos. Rinitis alérgica, estornudos, picazón de ojos, moquito claro, se ronca muchas veces en ese periodo, personas no roncadoras o niños no roncadores roncan durante ese periodo. Y la otra es episodios de obstrucción bronquial en que se tose y el pecho silba, y ese, así como este era de rinitis alérgica, este es de asma alérgica. Esas son las dos manifestaciones principales. Si uno es asmático, tiene que ir o al pediatra, en el caso de los niños, o al médico de medicina interna, en el caso de los adultos, o al broncopulmonar infantil. Reconocemos que siempre lo que nos dicen nuestros pacientes, que cuesta horas y encontrar horas y las horas están para mucho tiempo, es verdad, pero esa sería la situación ideal, partir con el pediatra y mientras tomar una hora con el broncopulmonar infantil y chequear el tratamiento que seguramente el pediatra le dio. El pediatra está capacitado adecuadamente para manejar la mayoría de estos cuadros. Si tiene rinitis alérgica, es también el broncopulmonar, que va a manejar los episodios, eventualmente el otorrino, que también conoce todo el comportamiento de la forma y le podrá dar inhaladores que yo le mostraba del tipo de inhalador nasal, y le podrá dar medicamentos antihistamínicos a tomar también. Así que la consulta es la que le va a permitir saber. Ahora, los antihistamínicos son de venta libre. Por lo tanto, si alguien no ha podido ir al médico, yo creo que no, y tiene una fuerte sospecha, y ahí hay que arriesgarse con el diagnóstico para poder saber qué tiene, pero si tiene una fuerte sospecha que tiene rinitis alérgica, tomar un antihistamínico, desloratadina, levocitiricina, por un periodo de 2 semanas, por ejemplo, en las noches, no hace daño. Tomar una tabletita en las noches, ya dijimos por qué en las noches y no en las mañanas, y eso va a ayudar mucho a que pueda aliviarse sus síntomas. Pero lo ideal, porque eso es un alivio, es como cuando uno está muy obstruido y usa salbutamol, pero eso es un alivio momentáneo, no sirve para un tratamiento prolongado, porque va a requerir saber a qué es la alergia, porque una persona que toma un antihistamínico y se alivia un poco sus síntomas nasales, necesitará un inhalador también con medicamento. Y si con el antihistamínico se ha aliviado suficientemente, ¿hasta cuándo lo uso? ¿Cuánto tiempo? No tengo esa información. Se requiere diagnóstico, se requiere precisión. Así que nunca puede partir con alguna cosa que lo alivie, pero siempre requiere consulta. Aunque se demore un poquito la consulta, es preferible hacerla, porque ahí va a tener la película más clara, incluso para los años siguientes. Perfecto, doctor. El doctor Astudillo de Clínica Indisa, broncopulmonar infantil. Muchas gracias, doctor. De verdad que se nos hizo cortísimo el tiempo. Muchas preguntas quedaron sin responder, así que quizás lo vamos a estar molestando de nuevo para seguir conversando del tema. A lo Así, mejor, gracias a todos quienes nos acompañaron hoy día. Este live queda grabado en el Instagram de la Clínica Indisa. y si da para un live, podríamos hacer uno para contestar las preguntas Eso, nomás que nos hicieron. Sí, eso. realmente. Vamos a pedir que nos manden todas sus preguntas por escrito y vamos a hacer un live solamente para contestar los casos que el doctor puede ir aclarando con ustedes, dado que la hora cuesta mucho tomarla en la clínica. Así que hagamos uno de contestar preguntas. Claro, y hay cosas que uno puede orientar para evitar consultas, así que eso se puede también. Ya pues, gracias a ustedes, me entretuve mucho, así que gracias por la invitación a este live, y como decía Soledad, va a quedar grabado, y probablemente yo puede después quedar grabado en mi página también. Lo vamos a hacer colaborativo, doctor, para que le quede también en su sitio. Así que Así, lo vamos a ver claro. ahora con quienes me están ayudando acá. Ya Un pues, abrazo grande. Se bien. pasó. Chao. Estén bien. Chao, chao.